Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo. En Éxodo, capítulo 18. En el verso 20. Éxodo 18, verso 20. Éxodo 18, verso 20. Y vamos a leer 20, 21 y 22 y oramos. ¿Listos? Amén. Gloria a Dios. Oh yeah. Ya se la saben, la van a leer. Sí, está bien. Ok, verso 20. Dice la palabra del Señor. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos concedes venir delante de ti, Señor, tener un lugar en el cual podemos congregarnos en tu nombre, abrir con libertad tu palabra, Señor, adorarte en espíritu, adorarte en verdad, Señor, cantarte, orar unos por otros, Señor, y ahora queremos adorarte con nuestro entendimiento y pedimos que tu Santo Espíritu fluya, Señor, y nos hable a cada uno, Padre. Esta porción no sea solamente una porción general de aprendizaje bíblico, sino que verdaderamente confronte nuestra vida, Señor, consuele nuestra vida, Padre, nos dirija, porque tú vienes pronto, Padre. Tú vienes pronto y queremos honrarte en cada uno de nuestros días. Por eso te pedimos que te glorifiques, Señor, y que tu palabra corra y haga lo que fue mandada a hacer. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén. Ok. Nos quedamos en el verso 12. La semana pasada el pastor Alex nos da la introducción a este capítulo. Un capítulo que es como una bocanada de aire fresco después de varios capítulos de batalla y de prueba y de quejas. Realmente el capítulo 18 es un capítulo relativamente tranquilo, lugar de comunión familiar, actividades cotidianas, carnita asada, ¿cuántos dicen amén? ¿No? Y solo en los 12 primeros versos del capítulo, ahí estás, capítulo 18, solo en los primeros 12 versos vemos tantas veces mencionar lo que Dios hace. Mira, por ejemplo, pon tus ojos en el verso 1. Oyeron todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, como Jehová los había sacado o había sacado a Israel de Egipto. Verso 4. El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Verso 8. Contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y cómo los había librado Jehová. Verso 9. Se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel a librarlos de mano de los egipcios. ¿Recuerdas que hace unos domingos veíamos que seguir a Dios, ¿te acuerdas de esas tres partes o tres? Seguir a Dios, aprender a confiar en Dios. ¿Recuerdas que había un resultado de seguir a Dios y confiar en Dios? ¿Recuerdas? Adorar a Dios. Y ve el verso 10. Dijo Jetro, bendito sea Jehová que los libró de mano de los egipcios y de Faraón. Conozco ahora, verso 11, que Jehová es más grande que todos los dioses con D minúscula. Resultado, verso 12, tomó holocaustos y sacrificios para Dios, y Moisés y Aarón y los ancianos de Israel tuvieron su carne asada, literal, a comer delante de Dios. Qué momento de comunión. Eso es lo que hacemos cuando hoy saliendo te juntes a comer. Señor, en tu nombre, gracias, tú has provisto, estamos comiendo porque tú nos has concedido esto y te adoramos. Yo adoro a Dios por quien es Él. Y yo adoro a Dios por lo que hace Dios. Porque, ¿sabes algo?
adorar a Dios es mucho mejor que quejarme contra Dios. Muchas veces preferimos la queja, ¿no? De hecho, muchas veces andamos de quejita. Ay, Dios, no tengo esto y no me has respondido esto. Pero una manera de dejar de quejarnos contra Dios es adorar a Dios. Reconoce quién es Dios, reconoce qué ha hecho en tu vida, qué tienes ya. Y entonces, por fe, abraza sus tiempos, abraza sus formas. Señor, no lo entiendo, pero te creo tu palabra. Y así que tú sabes mis caminos, tú sabes mis necesidades, mi vida está delante de tus ojos. Así entramos en la segunda parte. Pon tus ojos en el verso 13. Comenzamos hoy con la ayuda de Dios. Vamos a terminar el capítulo del 13 al 27. Dice el verso 13: aconteció que al día siguiente de la carne asada se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés ¿desde cuándo? Desde la mañana hasta la tarde. Moisés ya al día siguiente continúa su trabajo pastoral con el pueblo. Hay un trabajo y el trabajo es ser juez. Verso 14, viendo el suegro de Moisés lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. ¿Y qué hacía Moisés? Declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. Así que en los siguientes, este capítulo familiar, de alguna manera tranquilo, va a haber mucha sabiduría práctica que vamos a ver en los siguientes versos. Como la palabra nos va a enseñar la distribución de la carga, pero va a ir más allá, va a ir a un tema familiar y personal acerca de nuestro carácter. Claro que había un trabajo, juzgar al pueblo. ¿Y qué requería? Pues horas, tiempo. Dice, el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. A ver, ¿Moisés era el único que podía hacer este juicio o sabía o lideraba el pueblo? No, desde entonces ya había ancianos. La nación ya tenía sus ancianos y sus líderes, pero probablemente los ancianos no están apoyando completamente a Moisés en el trabajo del día a día en el campamento. Y si es que lo apoyaban, había muchos asuntos que no se resolvían y tenían que ir a Moisés. Ahora, busca tus notas, probablemente lo recuerdas fácilmente. ¿Te acuerdas? Más o menos se calcula cuántos israelitas salieron de Egipto, ¿te acuerdas? 2 millones aproximadamente. Para que tengas ese número en tu cabeza, 2 millones de personas saliendo de Egipto, están viajando por el desierto, 2 millones de personas juntas. Si nosotros saliendo a Querétaro en el carro con la familia, no, o sea, quieres que Dios pruebe tu fe y tu paciencia y tu mansedumbre, pues sal aquí a Querétaro con tu familia, ya. Porque somos literalmente, ya lo sabes, somos. Y entonces nos peleamos y decimos, y esa es nuestra naturaleza. Ahora suma esos 5 de tu familia, o 3, o 2, o 6, o 10, y multiplícalos por 2 millones. En el desierto necesitaban un código de conducta para vivir en sociedad. Y el texto dice específicamente que Moisés está dándoles ordenanzas y leyes. No la ley que vamos a ver ya en unos próximos domingos. Muy pronto ellos ya están en el monte de Dios. Muy pronto ya vamos a estar ahí como Dios da la ley. Estos preceptos, estos estatutos y límites y ordenanzas ya los había dado desde antes. Deja una marca en Éxodo 18 y ve conmigo rápido a Génesis 26. Génesis 26. Estuvimos hace varios meses en Génesis y en el capítulo 26, en el verso 4, lo que está sucediendo es que Dios está confirmando el pacto con Isaac. Y mira lo que dice el verso 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Benditas en tu simiente. Aquí está la clave, verso 5. Por cuanto oyó Abraham, subraya, mi voz y guardó, subraya, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y ¿qué más?
mis leyes. Es decir, desde el patriarca Abraham hasta los días de Moisés, Israel tenía referencia a la voluntad de Dios, no como lo vamos a ver en unos capítulos adelante, sino había ordenanzas específicas de Dios mucho antes de que la ley fuera dada. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios había bendecido a Abraham por oír, por eso te dije que subrayaras, por guardar, obedecer su voz, su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Familia, hay bendición en la obediencia. El estar en el centro de la voluntad de Dios, hay bendición. Pero así como estoy o queremos estar en el centro de la voluntad de Dios con bendición, generalmente si no tenemos el ancla firme de su palabra, ¿qué sucede? Acá, pobre, los de la cámara me van a perder un ratito, pero me voy a salir del foco, de la luz, ¿no? Empieza a haber oscuridad. Me estoy saliendo del centro de la voluntad de Dios. Empiezo a andar en mis propios razonamientos. Empiezo a andar en mis propios sentimientos. Pierdo el norte, pierdo el foco. Y eso es lo que sucede cuando dejamos de oír y obedecer su voz, su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Hay maldición en la desobediencia. Nosotros mismos caminamos fuera de la cobertura de Dios. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Dios sigue siendo Dios. Él sigue reinando. Pero vivimos en un mundo caído. Y claro que lo que primero te va a venir a la mente, después lo vas a escuchar en la música, lo vas a ver en la televisión, lo vas a ver en las redes sociales, cuestionar la palabra de Dios. Porque ese es el ataque del enemigo, con que Dios te dijo, ¿no? Desde el inicio, desde Génesis, con que Dios te ha dicho. Y la palabra que es luz a mis pies, lámpara a mi caminar, se ve atacada por esta estrategia del enemigo de cuestionar la palabra de Dios, de quitar la palabra de Dios. Siempre la puerta a la destrucción de una sociedad, de una familia, de un país, de una persona, es abandonar la escritura de Dios, abandonar sus preceptos. Ese es el primer paso de la degradación social. Lo que estamos viviendo lo hemos estudiado desde que estábamos en Romanos. Estamos donde la sociedad está por abandonar el consejo de Dios. Pero Dios tiene un remanente, nos salva y nos trae de vuelta a su palabra. Si yo quito la palabra de Dios y si yo cuestiono la palabra de Dios, a ver, ¿qué sucede? Ya no tengo la Biblia, entonces ahora ¿quién se va a convertir en el juez? Yo. Y agárrense, porque depende de cómo me siento, depende si cené tacos o no, depende de a qué equipo le voy. Depende de cómo, ¿te das cuenta? Es una sociedad que quita la palabra de Dios y se pone ellos mismos en el lugar, en el pensamiento, en el sentimiento, como definición. A todos nos gusta tener un Dios que podamos controlar. Le llamamos Jehová, le llamamos Jesús. No es el de la Biblia, pero nosotros nos gusta hacernos de un Dios que podamos controlar. Eso sucede todo el tiempo. Ponernos en el trono de nuestro corazón una vez más es muy tentador. Pues es que todos lo hacen y míralos. ¿Saben algo? Quitarnos del trono de nuestro corazón y dejar que Dios sea Dios de nuestra vida requiere entregar mi voluntad a su señorío. Y no nos va a gustar. A nuestra carne no le va a gustar. Queremos seguir siendo aquellos que definamos todo. Así que entregar y someter mi voluntad al señorío de Dios es abrazar la realidad de que hay un Dios. ¿Y qué crees? No soy yo. Todos los días vemos esto. Así que regresa conmigo al capítulo. Se requieren códigos judiciales, se requiere para mantener el orden, la seguridad en la sociedad, y estos códigos tienen que ser interpretados. Moisés tiene que escuchar ambas partes de lo que están trayéndole. Y se sentaba solo el pueblo delante de él desde la mañana hasta la tarde. Un corazón que Dios ha transformado, pero aún así tenía que poner una silla y al calor del desierto empezar a escuchar. Ay, fíjate, Moisés, todo empezó desde que me robaron mi internet de una tienda a la otra, ¿no? Ay, Moisés, es que no, me anda aventando a la arena del desierto a mi entrada. Oye, Moisés, o sea, quizá cosas chuscas también que Moisés decía, ok, ¿no? Pero también tal vez muy desagradables.
Moisés está atendiendo esto. Y lo que sucede es que aunque haya escuchado de todo, él estaba dando su tiempo para servir a los demás. Se pudo haber quedado otra semana de carnita asada, ¿no? Acá llegar su esposa, sus hijos. Pueblo, me voy a dar mi semana de ley y me voy a disfrutar. Pero él está sirviendo. Y aunque vimos la semana pasada algo que incluso el pastor Alex decía extraño, como saluda a Jetro, ¿no? Y no hace mención el texto de saludar a su esposa y sus hijos, Moisés tiene mucho que aprender aún. Pero algo que observo es que tú y yo nos parecemos más a Jesús cuando nos despojamos de nosotros mismos y nos enfocamos en Dios y en los demás. Mucho del problema que tienes atorado o que tenemos atorado acerca de nuestro egoísmo es porque solamente estamos pensando en nosotros. ¿Sabes algo? Escucha Filipenses esta semana, escucha la serie completa. El secreto del gozo es ver a Dios y ver a los demás. Y ya si queda tiempo, al último de la oración, Dios, y por cierto, ¿tú te acuerdas que tengo esta situación? Te vas a dar cuenta de esto. Hay gozo ahí. Porque empiezas a ser parte de lo que Dios hace en las personas. Ves una necesidad, suples la necesidad. Ves una necesidad, suples una necesidad. Sabiendo de que Dios tiene cuidado de ti, conoces a tu Padre, conoces quién es Dios, Él sabe tus necesidades. Y esto que les estoy platicando se lleva a todos los ámbitos, comenzando en familia, en el matrimonio, con nuestros hijos. Probablemente este fin de semana, no, ayer o saliendo de aquí, vas a observar a tu esposa, vas a observar a tus hijos, a tus nietos, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, y lo ves con desánimo, lo ves con confusión, lo ves con dolor. Lo ves con curiosidad de temas actuales. Bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, si los ves con desánimo, anímalos con la palabra, recuérdales quiénes son en Cristo. Si los ves con confusión, guíalos en la dirección correcta, apúntalos a Cristo. Si los ves con dolor, abrázalos, confórtalos con amor, con gentileza. Dile, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos con un miembro de nuestra familia sin que fuera su cumpleaños? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Con qué estás batallando? Nos salimos de nuestro propio mundo para salir a bendecir y recordarle que a los que servimos son amados. Recuérdales su valor en Cristo. La mayoría de las veces que tomamos malas decisiones, nuestros hijos, nuestras hijas toman malas decisiones, es porque olvidan su valía en Cristo. ¿Qué es lo que hace este mundo con la identidad? ¿Qué es lo que hace este mundo con la sexualidad? ¿Qué es lo que hace este mundo con la vida misma, con la familia? Le quita el valor que Dios le ha dado. Así que ellos van a notar nuestra disponibilidad, ellos van a notar nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Ellos notan si estamos dando nuestra atención completa. Tenemos mucho que aprender. Moisés tiene que aprender. Y a este punto, regresamos al texto, Moisés lo está haciendo solo. No es un modelo correcto. Dios nos hizo parte de un cuerpo con distintas funciones, dones y talentos. Pon tus ojos en el verso 17. Entonces el suegro de Moisés les dijo, ¿le conmigo? No está bien lo que haces. Lo voy a repetir para que lo leas a ti mismo. Yo voy a decir por qué quiero decir eso. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Que Dios nos conceda alguien en nuestra vida que nos diga de frente a la cara y con amor, no está bien lo que haces. Porque lo único que queremos escuchar es, eres un campeón. Lo hiciste muy bien, qué bueno, qué bárbaro, tremendo. Pero que alguien se acerque con genuino amor y decirte, no está bien lo que haces, eso es gracia. ¿Y saben por qué es gracia? Porque todos necesitamos a alguien que nos diga eso. Y Moisés lo tuvo. Jetro no lo hizo nada más por opinión. Mira el verso 18. Tenía amor por su yerno. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Y para llegar a esa conclusión de ver el problema que estaba sucediendo con Moisés, es porque en el verso 14 dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía,
Bueno, ya vi algunos yernos diciéndome, ay, así como que mi suegrito me ande viendo, todo lo que hago no está tan... Bueno, créeme, Dios puede y usa a nuestros suegros. Jetro le dice, Moi, vas a desfallecer, y no solo tú, sino todo el pueblo contigo. Y la razón que le da también Jetro, la segunda parte del verso 18, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Él sabe que el liderazgo de su yerno es crucial, entiende que Dios lo llamó y lo levantó, pero también dice, oye, yo quiero que mi hija tenga un esposo y mis nietos un papá. El trabajo que tú estás haciendo no lo puedes hacer tú solo. Y Moisés se ve atrapado en horas y horas y horas de atender cada asunto. Ese es un trabajo demasiado pesado para uno. Ningún hombre puede atender 2 millones de personas solo y durar. ¿Has visto las fotos de los presidentes cuando empiezan su mandato? ¿Y cuando terminan? Sí, ven, ¿ya has visto las fotos de los pastores cuando empezaron a pastorear? Bueno, es que eso es otra historia. Verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y subraya, y somete tú los asuntos a Dios. Papá, mamá, ¿quieres tomar nota de esto? ¿Estás listo? Porque dice, el consejo que Dios va a dar por medio de Jetro es el mismo que tú y yo queremos abrazar. Y creo que estás aquí porque todos queremos que Dios esté con nosotros, ¿cierto? Entonces escucha el consejo y Dios estará contigo. Esto es lo que estamos leyendo. Entonces, número 1, si estás tomando nota, toma responsabilidad ante Dios sobre los que Dios ya te dio. Toma responsabilidad ante Dios. Estate por ellos, delante de Dios. Ámalos, escúchalos, pastoréalos, ora por ellos, provéeles. Es el primer punto. Papá, mamá, abuelo, abuela, que estás escuchando aquí en el auditorio o en casa, pero no estás para resolver las cosas solo. Número 2, ¿qué dice el texto? Somete los asuntos a Dios. Y esto es bello, es hermoso. La palabra somete es bo y asuntos es dabar. ¿Y saben qué significan estos dos términos? Dale a Dios tu caso. Menciónale a Dios tus problemas. Corre a Dios con tus circunstancias. Déjale a Dios tus preocupaciones. ¿Qué es lo que Jetro le dice a Moisés? Tú a lo tuyo. Sé fiel en lo poco. Verso 20. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién va a modelar esa vida? Pon 3 responsabilidades. Si estás tomando nota, pon, si eres papá, si eres mamá, si estás en autoridad. 3 responsabilidades que veo en el verso 20. Número 1, enseña la palabra. Y para enseñar necesitas aprender, leer, conocer. Número 2, muéstrales el camino por donde deben andar. Es decir, que al enseñar y saber es porque tú lo estás siguiendo. Y número 3, muéstrales lo que han de hacer. Guía con el ejemplo. ¿Eso qué nos lleva? A estar en la palabra, a estar en la presencia de Dios, a estar en comunión con Dios. Es la única manera. Enseña la palabra, muestra el camino, modela una vida que agrada a Dios, porque tenemos tantas preocupaciones y situaciones en nuestra vida y ya te están llegando los mensajes ahorita y que mi problema que un problema con la familia y en el trabajo y en la colonia y en todos lados, y Dios hoy nos dice, hey, toma responsabilidad, no estás solo, no estás sola y trae tus asuntos a mí. Tráelos. Ven a mi presencia, escucha mi palabra, aprende mi palabra, ama mi palabra, para que les enseñes, para que les modeles, para que les muestres el camino, para que mientras enseñas y muestras, ya estás modelando una vida que le agrada a Dios. Ninguno de los que estamos aquí la tenemos resuelta, yo empezando, pero sabemos ir a Dios. Vidas imperfectas con un Dios perfecto.
y vamos a la gracia de Dios, una vida redimida. Y puede haber ansiedad, probablemente ahorita estás con eso, de que no tienes el control de muchas cosas, pero primera de Pedro 5, te lo sabes, primera de Pedro 5, 6, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Y el verso 7, seguro te lo sabes de memoria, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Lo leemos juntos otra vez, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Echa tu ansiedad sobre Él. Él va a proveer. Es Él. Él te va a salvar. Es Él. Tú no vas a convencer a nadie. Nuestro trabajo no es de convencimiento. Tú no vas a salvar a nadie. Tú vas a ser fiel en lo poco. Ir a Dios, escuchar a Dios, compartir a Dios, apuntar a Dios, seguir a Dios. Y deja que las ovejas de Dios escuchen su voz. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la certeza que tenemos en un mundo roto y caído y en rebeldía contra Dios. Él nos conoce, nosotros le seguimos. Tenemos la certeza de que podemos estar llenos del Espíritu Santo y conocer más y más a Dios en cualquiera de las situaciones que vivamos. Mira lo que dice el último capítulo de Mateo, verso 19, 28, Mateo 28, 19. Por tanto, id, ya te lo sabes, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está, hasta ahí nos aprendimos. Entonces salimos y hacemos misiones y predicamos el Evangelio y los bautizamos y nos regresamos a nuestra casa. Se nos olvidó leer el verso 20. ¿Quién les va a modelar esa vida? ¿Qué dice el verso 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos quedamos con eso, ¿no? Sí, vamos a ser discípulos. Pero ¿quién va a modelar esa vida? Tú. Yo. Hombres y mujeres, pecadores imperfectos, pero redimidos. El consejo sigue. Verso 21, regresa conmigo a Éxodo. El consejo sigue. Además, esta es tu parte, Moisés, pero el trabajo es duro y no está diseñado para una sola persona. Jetro le dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, ¿qué más? De 50 y de 10. Esto es hermoso, glorioso, lo vas a ver en un momento. Qué gran consejo. Organiza el pueblo, de menos a más, grupos pequeños de 10 personas, así todos pueden ser escuchados. Problema, por muy pequeño o insignificante que parezca, alguien te va a escuchar, alguien te va a atender. Y si ese alguien en la decena no resuelve el problema, vas con el líder de 50. Y si el de 50 no resuelve, vas con el líder de 100. Y si el de 100 no resuelve, vas con el líder de 1000. O sea, si después de 4 líderes, pues por eso dicen que no hay quinto malo, entonces ya vas con Moisés. Pero es mucho más profundo que ese chiste, porque antes de llegar con Moisés, van a elegir de entre el pueblo hombres con ciertas características, al menos 4. ¿Las notaste? ¿Tienes tu Biblia abierta? Es más, ponle numeritos ahí en tu texto. Es decir, tus problemas van a pasar por 4 filtros al menos. Un hombre con 4 características. Número 1, varones de virtud. Número 2, varones temerosos de Dios. Número 3, varones de verdad. Número 4, varones que aborrezcan la avaricia. Alguien que está sobre 10, sobre 50, sobre 100 o sobre 1000, sobre una nación
y que pasara cada problema interpersonal, financiero, político, social, económico. Es más, pon el problema que ahorita tú tienes y vas a ir a una consejería o necesitas atender. ¿No te gustaría que aquel que te atendiera fuera un varón o una varona de virtud, temeroso de Dios, de verdad y que aborrezca la avaricia? Absolutamente sí. Características, la resolución de cada asunto, por muy pequeño o grande que fuera. Bueno, aquellos que ya pusieron el numerito, déjame te doy cada palabra que significa rápidamente. Son 4. Varón de virtud es un varón con fuerza, con valor, con substancia. La palabra refiere a personas que no le temen a la guerra, que son capaces, que trabajan en compañía. Es la primera característica de alguien que va a estar sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 1000, sobre una nación. Número 2, varones que dice temerosos ¿de quién? De Dios, no del hombre. Le temen a Dios, no al hombre. Son reverentes a Dios, a la palabra de Dios, al temor limpio, que saben a quién sirven y por quién lo están haciendo. No te están atendiendo porque les pagan, te están atendiendo porque honran a Dios. Número 3, varones de verdad. Uy, si la Biblia dice que hay varones de verdad, entonces hay varones de mentis. Lo estamos viendo hoy. Qué interesante, qué palabra. Esto es Éxodo. Y ya están hablando de varones de verdad. Y un varón de verdad es que la palabra es emet, que son estables, que saben quiénes son en Dios, que son fieles, que son seguros, que son veraces, que no se guían por sus sentimientos, sino por la certeza de la verdad de Dios. No quisieras, ya vamos 3 filtros. Un hombre que no le tiene miedo a la guerra, que es capaz, que trabaja en compañía, que es reverente a Dios y a su palabra, que es estable, que no se guía por sus sentimientos. Y número 4, varones que aborrecen ¿qué? La avaricia. Odian las ganancias deshonestas e injustas. No codician los bienes ajenos. No lucran con la función que Dios les ha dado. Hablando de avaricia, la mayoría conoce Colosenses 3. Otra, si ya acabaste una serie y entre semana quieres seguir una serie, escúchate la serie de Colosenses. Búscala en la aplicación, búscala en YouTube. Escucha una serie del Nuevo Testamento. Muchos llegaron después de la pandemia y están escuchando desde Génesis, otros acaban de llegar en Éxodo, pero tenemos estas series que Dios nos ha concedido estudiar desde hace más de 10 años, verso a verso. Colosenses 3:5 dice así: hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué dice? Avaricia, que la avaricia es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La avaricia, que es idolatría, es porque has puesto en las posesiones materiales tu ídolo. Y entonces no hay contentamiento con lo que Dios te ha dado. Y regresando al punto de los líderes, por eso el liderazgo no solo en las naciones o en los municipios, en las empresas es: yo en mi posición voy a obtener lo que quiero de la manera que pueda y se me dé. Varones de virtud, varones temerosos de Dios. ¿Qué más? Varones de verdad. ¿Y qué más? Varones que aborrecen la avaricia. ¿Qué van a hacer estos líderes? Ya, vamos de bajadita. ¿Listos? Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Con este sistema, los problemas más sencillos se van a filtrar con 4 filtros, multiplicado por 4 niveles, o sea, 16 filtros para llegar a los problemas más complejos. Entonces Moisés intervendría con los asuntos graves, pero también estos filtros sirven para que salga el problema de raíz en las personas, porque todos, si eres como yo, entonces todos pensamos que nuestro problema es el más urgente de todos, ¿no? Y entonces, es que yo necesito hablar y necesito que se resuelva ahorita, en este momento, que me atienda el presidente, ¿no? Bro, ve a Dios.
Ve a la palabra. Escucha la palabra. Queremos inmediatamente que alguien nos escuche y hacer todo lo que tengamos que hacer o decir sin ir primero a la fuente, a Dios. Y entonces Jetro trae el consejo y muchos le pudieron haber dicho: ¿y a ti quién te pidió el consejo, Jetro? Porque él, te das cuenta que él llegó y le dijo: no está bien lo que haces, pero te das cuenta que es de parte de Dios, porque mira, pon tus ojos en el verso 23, ahí está la clave. Jetro no lo estaba haciendo para ganarse fama ni para tener un puesto en Israel. Fíjate lo que dice: si esto hicieres, y subraya, y Dios te lo mandare, lo está mandando a Dios, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá ¿en qué? En paz a su lugar. El consejo no es una ordenanza de Jetro. Le dijo: lleva tus asuntos a Dios. ¿No se lo dijo hace rato? Lleva tus asuntos a Dios, aquí está un modelo, pero Dios te lo tiene que mandar. Así que cada vez que alguien se acerque contigo y te diga: Dios me dijo que te dijera, espero que la siguiente frase sea un texto bíblico. Yo no voy a limitar a Dios y decir que Dios no habla, pero Dios ya habló. Tenemos la palabra profética más segura. Y tristemente se manipula a las personas con esa frasecita. Por eso tienes que ir a la palabra. Si Dios te lo mandare, ok, dime el consejo, ok, dime lo que me tienes que decir. Yo voy a ir con papá, voy a ir a la palabra, voy a confirmar que lo que me estás diciendo está en la Biblia, que lo que me estás diciendo está respaldado por la palabra. Moisés seguramente escuchó el consejo, pero sobre todo fue a Dios para estar seguro que era Dios y no su suegro quien se lo mandaba. Últimos versos, 24 hasta el 26. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, ¿cuántos más? Sobre 100, ¿sobre cuántos más? 50, y pon ahí un circulito sobre 10. Ahorita voy a regresar ahí, ¿ok? Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. O sea, si partimos de la base que eran 2 millones aproximadamente, pues entonces tenía 2000 líderes de a 1000, 20,000 líderes de a 100, 40,000 líderes de a 50 y unos 200,000 líderes de a 10. O sea, 262,000 varones llevando la carga junto con Moisés. O sea, todos. No era una selección de All Star. Porque me llama la atención, líderes sobre 10. ¿Cómo eran las familias en ese tiempo? ¿A quién muy probablemente se está refiriendo? A cada padre de familia. El inicio de que no tengan que llegar los problemas hasta Moisés es que se resuelvan en casa con un padre que es un hombre de virtud, que es un padre que honra a Dios y teme a Dios, que es un padre que está buscando la palabra del Señor todo el tiempo, que aborrece el egoísmo, que guía a su familia. ¿Cuál es el problema de la sociedad hoy? Es que no hay papás. Y si los hay, están ausentes. Un padre que este modelo de sociedad donde cada papá atiende los asuntos de su esposa y de sus hijos con virtud, con temor de Dios, con verdad y sin egoísmo, es lo que anhelamos en cada familia, en cada colonia, en cada municipio, en cada estado, en cada país. Es un papá, una mamá que conozca a Dios, que conozca la palabra de Dios, que enseñe la palabra a su esposa y a sus hijos, que camine en obediencia, que modele la vida de un hombre imperfecto con el Dios perfecto que decíamos hace un momento, que al conocer a Dios va a querer darlo a conocer, va a juzgar con virtud, con valentía, con temor de Dios, sin egoísmo. Y entonces Jetro da este consejo de aspectos de organización y manejo de situaciones, pero Moisés escucha y le pregunta a Dios y nos deja un principio a los que estamos aquí.
Claro que podemos aprender acerca de ser mejores organizados, claro que y mejores administrados, pero ese no es el punto realmente de ser mejores administrados y mejores organizados, sino que entreguemos nuestro corazón rendido a Dios y decirle: Señor, yo no puedo guiar una familia, no me puedo ni guiar a mí mismo. Te necesito, Jesús. Me arrepiento, voy a ti, pido perdón. Busco restauración. Estas calificaciones que vimos en este capítulo nos recuerdan un poco al Nuevo Testamento. Deja una marca aquí en Éxodo porque vamos a terminar con el último verso del capítulo 18, pero ve conmigo rápidamente a Hechos capítulo 6, porque a medida de que vamos en este modelo, hay un fruto hermoso. Lo vas a leer en un momento. Hechos capítulo 6, verso 2 y 3. Observa esto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. ¿Notas las características? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Ok. Tenemos responsabilidades. Algunas no se pueden compartir. Algunas son personales. Dios te dio a ti la responsabilidad, la paternidad, la esposa, el esposo. Eso es algo que tú tienes con Dios. Pero en este contexto de trabajo e iglesia, Moisés acepta el consejo de Jetro, admite su necesidad y escogen varones sabios y entendidos y expertos para llevar las molestias y las cargas y los pleitos. Pero lo que verdaderamente está sucediendo es el principio de discipulado. Un papá que lee en casa la palabra de Dios, una mamá que en casa alumbra la lámpara de la verdad, es una familia que antes de que venga el problema se puede hasta prevenir yendo a la fuente. Dios es un Dios de orden. Quiere que su pueblo disfrute seguridad, disfrute justicia. No solo en el campamento, en el desierto, sino cuando entren a la tierra prometida. Y esta paz y seguridad es ejecutada de mejor manera por hombres y mujeres que conocen a Dios, buscan a Dios, temen a Dios. Y el trabajo es repartido y todos son bendecidos. En la iglesia, mira lo que dice el verso 7. Por eso no nos hemos movido de Hechos 6. Ve lo que dice el verso 7. Y crecía, ¿qué crecía? La palabra de Dios. Y crecía el número de discípulos. Es más, no solo crecía, se multiplicaba grandemente en Gustavo Vaz. También muchos sacerdotes obedecían la fe. Y es aquí donde nos quedamos. No son planes de crecimiento especiales apuntando. Es ser fieles al texto y que Dios haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Es modelar una vida que es posible, no en nuestras fuerzas, sino en la llenura del Espíritu Santo, que crezca la palabra de Dios, que se multiplique esta Santa Mónica, esta Vaz, hablando específicamente en nuestra historia de estos últimos años, que primero Dios nos vemos el miércoles para convivir juntos, pero que se multiplique grandemente el número de discípulos de Jesús. Y que obedezcamos la fe. Jesús viene pronto, familia. Jesús viene pronto. Pueden ser 5 días, 5 años, 50 años, 500 años, lo que Él diga. Pero Él viene pronto. Y cada día se purifica nuestra conciencia al pensar: Jesús puede venir hoy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué necesito presentar delante de Dios? ¿Qué necesito trabajar? El mundo necesita ver vidas transformadas. Estás quirúrgicamente puesto en la familia que Dios te puso, en la colonia que Dios te puso, en el trabajo que Dios te puso, para que seas luz y sal, para que reflejes a Cristo. El mundo necesita ver vidas transformadas. Ahora sí, regresa conmigo a Éxodo 18 y terminamos en el verso 27. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra, y ya había todos los yernos diciendo: adiós. Ese es mi texto favorito, ¿no? Y lo va a enmarcar así en su casa, ¿no?
se fue en paz. Compartió con la familia, carnita asada, aconsejó, escuchó la palabra, escuchó el testimonio de lo que Dios hizo y de quién era Dios, y adoró a Dios. Hubo testimonio, adoró a Dios, hubo fruto. Y creo que eso es algo que todos los que estamos aquí queremos ver en nuestras vidas. Estoy seguro que tú lo quieres ver en tu familia, en toda tu familia. Por eso, ¿qué te parece si inclinamos nuestro rostro y juntos como familia oramos? Y lo que el Señor te dijo hoy, una de estas características, las 4 características, las responsabilidades que te dijo, con tus palabras dile: Señor, haz esto en mí, obra en mí, Señor. Me quiero parecer a ti, Padre, menos de mí y más de ti. Quiero que seas tú el que transformes mi vida, Señor. Que crezca tu palabra en mí, que se multipliquen grandemente tus discípulos, Señor. Que pueda modelar una vida que te agrada, que obedezcamos tu fe, que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor, que seamos llenos de sabiduría. Te necesitamos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y gracias porque es vida, Señor, para nosotros, a nuestro espíritu. En un mundo en rebeldía contra ti, en un mundo en el cual no se aprecia tu palabra, Señor, nosotros la atesoramos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida. Te pido que al acercarnos a ti seamos transformados, que enseñemos tus caminos a los nuestros, Padre, que modelemos una vida de arrepentimiento y transformación y que apuntemos a todos a Cristo. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén.